Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Firman por favor si me escuchan correctamente. Hola, hola. Buenas noches, sí, se le escucha. Excelente, muchas gracias. Bien, vamos a ir iniciando para ir viendo el contenido de nuestra segunda semana, señores. ¿Tuvieron alguna duda sobre el material visto la semana pasada, aclaración, que requieran nuestra asistencia? Todo en orden. Bien, el día de ayer nosotros habilitamos las dos siguientes unidades. Miren, algunas personas vienen accediendo. Excelente. Les comentaba que el día de ayer nosotros habilitamos las dos siguientes unidades, que son las unidades 2 y 3, las cuales vamos a estar viendo el día de hoy en nuestro encuentro. En la unidad 2 específicamente vamos a estar viendo algunas funciones de mucha importancia, como son las funciones y la herramienta subtotal, así como también el concepto de referencias relativas, absoluta y mixtas. Bien. Este concepto de referencia relativa es muy probable que ya ustedes lo hayan utilizado, que es el tema del arrastre. Si tengo, por ejemplo, valores como lunes, los días del mes o valores numéricos con saltos, yo puedo arrastrarlo y él sigue esa secuencia. O si tengo un cálculo entre varias celdas y una secuencia de celdas hacia abajo, por ejemplo, puedo arrastrar y él va a continuar haciendo ese cálculo. A ese tipo de referencias que viene por defecto habilitado en Excel se le llama referencias relativas. Bien, entonces ya vamos a combinarlo y ver lo que es el concepto de referencia absoluta y mixta. Entonces, como parte de la unidad, en cuanto a la estructura, vamos a seguir trabajando con el manual que vimos en la unidad 1, que habíamos hablado la semana pasada, y vamos a estar trabajando este manual hasta la unidad 4. Bien, esta guía del manual de Excel intermedio es este que está acá. Esperar que cargue. Bien, entonces, la semana pasada estuvimos viendo el material hasta prácticamente la página 6 acá del manual y 8 del documento. Entonces, ya en esta semana vamos a estar viendo precisamente estos conceptos. Referencia relativa. Aquí se muestra el ejercicio de cómo se arrastra y se va viendo aquí la sumatoria de los diferentes valores. Bien. Y ya aquí se muestra lo que es el contexto de la referencia absoluta, con el cual utilizamos con la ayuda de los símbolos de peso para fijar
una posición, ya sea de una de las celdas que se esté realizando el cálculo. Este tipo de referencias se utiliza mucho cuando vamos a utilizar una celda de control para algún valor porcentual y queremos que cuando se arrastre vayan variando los diferentes valores de las diferentes celdas y que se sigan, por ejemplo, multiplicando por un valor porcentual que se encuentra en una única celda. Entonces, en ese escenario, el, el valor del cálculo, como el que se muestra aquí, B5, va siendo relativo porque según se vaya arrastrando acá, se va a ir multiplicando, en este caso sumando, con el valor que es absoluto, que es este que tenemos acá. Bien, si se fijan aquí, el símbolo de peso A, símbolo de peso 2, se queda esta celda fijada y según yo voy desplazando hacia abajo, se va sumando con el siguiente valor de las celdas que están acá, más este se queda fijo en esta posición. Entonces va a ser 35 más 45, 14 más 45, 52 más 45, 20 más 45. Bien, entonces es la idea acá de la referencia absoluta. Y acá vemos la referencia mixta, que no necesariamente tiene que ir, tienen que estar ambas fijadas en cuanto a la columna y la fila. No sé si notaron que acá tenemos un símbolo delante de la A y un símbolo delante del 2. O sea que yo puedo fijar para que, en este caso se está fijando para que no se mueva para ningún lado. Pero, por ejemplo, si yo solamente fijo el 2, si yo hago el arrastre de manera vertical hacia abajo, él se va a quedar en este escenario, por ejemplo, viendo aquí al 2. Pero si yo hago un arrastre horizontal hacia la derecha, como no coloqué el símbolo delante de la A, esta selección va a correrse en B, C, D, E, F. Bien. Entonces, esa es la lógica de que se agrega el símbolo de peso para ambos, tanto para la columna como para la fila, y evitar así que se mueva hacia un arrastre horizontal. Bien. Entonces, luego de esto, vamos a estar viendo lo que son las funciones un poquito más avanzadas de las que ya estuvimos viendo en básico, funciones con pruebas lógicas que vamos a profundizar bastante. Vamos a estar viendo lo que es la sintaxis, de cómo utilizar las funciones, los diferentes argumentos que contienen estas funciones y eh, qué representa cada argumento. Si se fijan aquí, prueba lógica es un argumento, el valor si es verdadero es otro argumento, el valor si es falso es otro argumento. Cada función tiene diferentes argumentos que son esos valores que se insertan para que la función haga su trabajo. Y tienen lo que se llama una sintaxis, que es la forma en la que la función o fórmula debe ser escrita para la correcta interpretación del programa. Perdón. Entonces, ya luego de esto, vamos a estar viendo lo que es el concepto de funciones anidadas. Este concepto de funciones anidadas es bien útil para cuando tenemos la necesidad de analizar diferentes niveles de profundidad en una evaluación de cualquier escenario. Por ejemplo, acá, si se fijan, yo tengo una única prueba lógica de la función sí, y dependiendo del resultado de esa prueba lógica, si es verdadero va a mostrar un valor y si es falso va a mostrar otro valor. Bien, pero ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, más de una prueba lógica, como es este escenario acá? Y aquí es donde entran en juego las funciones anidadas. Pues las funciones anidadas me permiten invocar dentro de una función otra función y tener hasta 7 niveles de profundidad, o sea, invocar 7 veces una función dentro de otra para hacer pruebas lógicas diferentes. Bien, entonces, por ejemplo, aquí van a notar que, por ejemplo, nos dice si el valor en E15 es mayor o igual a 7, es la condición. Si es correcto y verdadero, ¿qué pasa si se cumple? Va a mostrar la palabra aprobado. De lo contrario, como la función sí, el tercer argumento es si es falso, en esa parte del tercer argumento de que si es falso, vuelve y se invoca la función sí.
y te dice, si E15 es mayor o igual a 4, si se da, entonces a diciembre en este caso. De lo contrario, febrero en este caso. Bien. Entonces, esa sería la idea. Lo vamos a ver en un escenario más práctico, en un ratito que quizás lo van a poder digerir un poquito mejor en esos escenarios que son de calificaciones y tenemos entre 90 y 100 la letra A, entre 89 y 80 la letra B y así sucesivamente. Entonces, este tipo de funciones se pueden integrar perfectamente con formatos condicionales, como lo que vimos la semana pasada, y de esta manera se puede hacer un análisis más profundo de algún escenario y en base al resultado del mismo podemos combinarlo con un formato condicional que le dé un color dependiendo del rango en el cual caiga el análisis de ese escenario. Bien, también vamos a estar viendo las funciones como y, función o, y vamos a estar viendo también el función sumar sí y función promedio y contar sí. Función contar, contará, contar en blanco y las herramientas de subtotal. Entonces, todo esto lo vamos a estar viendo el día de hoy hasta acá, hasta la página 9, que del documento es la 15. Perdón, 3, que el documento es la 15. Eso para que tomen sus notas por si ya mañana quieren practicarlo, si no van conmigo en tiempo real, y entonces de esa manera puedan estar en contexto. Bien, entonces vamos a retornar a la unidad 2 y vamos a ver aquí el objetivo. Igual que en las unidades anteriores, tenemos aquí audiovisuales, tanto para subtotales como para las fórmulas de referencia. Un foro de la unidad, el cual les pide trabajar con formatos avanzados, fórmulas factorizadas, eh, y deben, en este caso, si ya has leído el tema de las fórmulas, te dejo este pequeño ejercicio. Mencionar un ejemplo de una fórmula de referencia relativa, absoluta o mixta. Entonces, aquí tiene un valor este foro y aquí pueden participar presionando responder. Presionar responder acá. Aquí se le abre el cuadro de diálogo y usted puede hacer aquí su aporte y enviar. Ya vemos que ahí algunos de los compañeros han hecho su aporte, Adolfo y otros más. Ok, entonces, en base a estos dos audiovisuales, van a realizar la actividad, la asignación 1 de la unidad, en este caso la unidad 2. Esta unidad tiene dos asignaciones, si se fijan, una acá y otra acá. Una vez realizada, cada una se va a entregar en su lugar correspondiente. Por ejemplo, yo la voy a descargar ambas y vamos a irla desarrollando paso a paso. La primera es esta que está acá. Bien, aquí si se fijan, aquí tenemos dos hojas, una que tiene los datos y otra que tiene las instrucciones. Bien, entonces, en ocasiones, cuando no se nos muestra correctamente, bajamos y subimos y ahí como que se quita ese freeze. Por ejemplo, en este primer escenario nos pide calcular el total de venta. Por ejemplo, si yo estoy acá y tengo que hacer el cálculo del total de venta, ¿cuáles son los valores que debo calcular para que me dé ese escenario? ¿Quién me indica cuál sería la fórmula o función que debería utilizar acá? Vamos a ver. Jamie, adelante Jamie, gracias. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok. Eh, yo no hubiera participado en la clase porque tenía problema de la luz. Ayer no pude entrar. Hoy fue que me dio un poquito de trabajo, pero ya estoy escuchando. Excelente. Eh, tendré que ponerme al día con la clase de ayer y en la página, la primera práctica uno y ahora la continuación, que las dos. Entonces, usted dice que cómo es la función para Sí, hacer este cálculo. básicamente, aquí si yo tengo la necesidad de calcular el total de ventas, por Ajá. ejemplo, de esta parte,
el total de venta, ¿qué fórmula yo haría aquí para hacer ese cálculo del total de venta? Tenía 28 partes a 650 pesos cada uno. Ok, yo voy a calcular, voy a multiplicar la cantidad que tengo por el total, por la cantidad que tengo de venta por el precio. Y ahí me va a dar el Ujú. total de cada una. ¿Cómo lo harías en Excel? En el set, bueno, entraría y busco los cuadritos que usted dijo por celda, ¿no? Ujú. Entonces voy y elijo aquí, anoto mi formulario que está la fecha, registro, cuánto, la venta que hice, a cómo vendo y el total del precio. Ok, Si voy mal, ok. me corrige o me... Sí, no, lo que pasa es, si yo, o sea, en este caso, como si lo hiciéramos manualmente, tú colocarías un símbolo de igual, luego cuál celda seleccionarías. Esa es la idea, hacer como el escenario mentalmente bien breve. Correcto. Bien, vamos a darle la oportunidad. Muchas gracias. Ok, Freddy Brioso le habla. Muchas gracias, Fred. Orsini, vamos a ver con Orsini, luego con Jamie. Buenas noches, buenas noches. Buenas Yo lo noches. haría de la siguiente manera. Yo eh, usaría el símbolo aquí. Dios mío, ya me olvidó. Ok, hago calculo la E5 asterisco por la EF, el F5 y me daría el total ahí. Vamos a ver. Igual, Ujú. E5, E5, asterisco, F5. F5. Perfecto. Aquí lo tenemos. Muchas gracias, Orsini. Básicamente, esto era de esto hablábamos, Freddy, ¿bien? Este tipo de cálculos que podemos realizarlo con Excel. Bien básico. Bien, vamos a ir poniéndolo un poquito más difícil o un poquito más complejo, precisamente para que vayan aprendiendo funciones más avanzadas, según vayamos viendo la clase del día de hoy. Jamie, entonces en este caso el cálculo de comisión, ¿cómo lo haríamos el cálculo de comisión? Básicamente acá nos dice calcular la comisión considerando la celda de comisión fijada. En este caso tenemos una celda de comisión acá arriba y el cálculo se haría en base al total que tenemos acá de esa parte, de ese primer registro. No sé si Sí, le adelante. escucho. Sería entonces sacar la comisión a los 18.200, sería G5 dividido entre H2. Signo de igual, G5 Ajá, dividido entre ajá. H2. ¿Y por qué dividido, Jamie? Ay, Recuerda que es un valor porcentual. Bien, si aquí tú lo haces de esa forma, te va a dar este valor. Bien, porque es una división que estás haciendo entre tres. sí, era complicado, disculpe. Exactamente. Bien, pero no importa, no hay nada. O sea, no pasa nada. Bien, entonces, esa es la idea. Quizá el miedo escénico provoca eso, no hay problema. Bien, entonces básicamente, ya aquí sabemos esto, eso es bien básico, ¿verdad? Podemos aquí darle más utilidad, porque si se fijan son varios registros, no lo vamos a hacer manual uno por uno. La idea es precisamente auxiliarnos de ese tema de la referencia relativa, que es que precisamente cuando yo hago el arrastre acá, de ese cálculo que ya yo he hecho, ese concepto de referencia relativa me arrastra el cálculo que yo hice aquí arriba a la siguiente celda. Mire, cuando le doy un clic aquí en la barra de fórmula, vemos que en este cálculo que se realizó automático, cuando yo arrastré, se muestra la siguiente fila. Bien, ese concepto lo tenemos claro, aunque quizás no sabíamos que se llamaba referencia relativa, porque es muy común que uno lo utilice. Bien, y así cada uno de estos. Lo que quizás no todos sabían es que, por ejemplo, si ya yo estoy posicionado acá, en vez de arrastrar, porque en este caso quizás son sí, 30, 40 filas de registros, pero si tengo miles de registros y hacer este arrastre hacia abajo y esperar que llegue hasta el final y demás, puede ser una labor tediosa. Bien, entonces en este escenario
Yo con simplemente posicionarme acá, como si fuera a hacer el arrastre hacia abajo, y en esta posición haciendo un doble clic, vamos a ver cómo él autocompleta todo hasta que llega a un espacio en blanco. Ahí se rompe la cadena y ya ahí él deja de hacer el auto arrastre. Bien, entonces una forma de comprobar de que todo esté correcto es me posiciono acá, le hago un clic en la barra de fórmula y veo que aquí está haciendo el cálculo en base a los valores que se corresponden. Bien, entonces, ya aquí vimos cómo hacer algunas cositas un poco más avanzadas y más fácil. Si yo hago el mismo ejercicio acá, miren lo que va a pasar. Si trato de arrastrar este mismo comportamiento, aquí sucede que el concepto de referencia relativa me traiciona. ¿Por qué? Porque en esta posición yo estoy viendo acá esta celda multiplicada por esta, como me indicó Jamie. Si voy a la siguiente y veo en base a qué está siendo multiplicado este valor que me está dando error, veo que al yo hacer la referencia relativa, él me hizo el cálculo de la siguiente por la siguiente acá. Bien, entonces como es 20.000 y algo por un espacio en blanco, me va dando error. Luego, si bajo al siguiente, me hace el valor, cálculo de este valor por un valor de texto. Y así sucesivamente no me va dando el valor correcto que yo espero. Bien, entonces para lograr esto, acá, yo debo, en este cálculo que yo hice, eh, a lo que se refiere con el cambio, perdón, aquí me dice, la comisión fijada, quiere decir, fijar la fórmula esta celda acá con la referencia relativa, con el símbolo de peso tanto delante de la columna como delante de la fila. Esto va a provocar que cuando yo haga el arrastre, sigan variando las celdas de G5, G5, G6, G7, G8, y que todos esos valores se vayan a multiplicar por H2, que va a ser el valor fijo. Bien, presiono Enter, hago doble clic para que me haga el arrastre. Aquí se hace todo completo. Y si hago un clic acá, voy a visualizar aquí que este valor que está siendo multiplicado acá está siendo multiplicado por el valor de la celda fijada que tengo acá. Bien. Entonces, aquí tengo un contexto de referencia relativa y referencia absoluta, lo que se le llamaría una referencia mixta. Bien. Entonces, esto nos sirve bastante a nosotros, pues si mañana tenemos la necesidad de cambiar ese valor porcentual por otro valor, simplemente lo cambiamos acá y ese efecto dominó se da en todas las comisiones que eh, hemos calculado previamente en base a un 3%. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna duda, aclaración? ¿Estamos bien? Ok. Entonces vamos a seguir avanzando. Luego nos pide realizar un subtotal de cantidad y un subtotal de comisión. Bien, realizar el subtotal de cantidad y realizar el subtotal de comisión. Ah, bueno, veo que hay algunas preguntas. Walkiria y luego Cini. Adelante, Walkiria. Sí, buenas noches, profe. ¿Me escucha bien? Bienvenida. Sí, te Sí. escucho. Para fijar, para fijar siempre se utiliza ese signo. Sí, el símbolo de peso en la celda que usted quiera fijar. Siempre el símbolo de peso. No se puede utilizar otro símbolo. Siempre ese. Siempre sí, el símbolo de peso. Sí puede variar, por ejemplo, el- Alguna fórmula, la- ¿verdad? sí, exactamente. Incluso hay una forma de usted insertarlo sin la necesidad de hacerlo manualmente. Por ejemplo, si aquí yo en vez de agregar en el H2, yo presiono aquí función F4. Ah, bueno, debo tenerla seleccionada la celda de esta forma. Cuando agrego función F4, entonces él lo agrega automáticamente. ¿Lo vio? En este momento.
Yo no tuve Ok, que insertarlo uno u otro, sino que ya cuando selecciono la celda, le digo función F4, ella automáticamente sabe a qué me refiero. bien, gracias. Siempre. Orsini. Sí, tengo una pequeña duda, o realmente fue como que se me fue rápido el hilo. Veo que al decir igual, G6 es el total eh, por, eh, me explicó que pusiéramos el signo de número para que se mantuviera el valor porcentual de H2. Exacto. Al poner el símbolo de número y el 2, ahí es donde me va a sumar toda la celda. Es decir, me No, va a el símbolo reconocer de peso. El el símbolo de símbolo de peso aquí. peso. Ah, ok. Ajá. Es el símbolo de peso que debes agregar acá, delante de H y delante del 2. Ok. Esto lo que va a hacer es que cuando tú hagas el arrastre, porque Ujú, recuerda que aquí la idea no es tú crear n veces la fórmula. ¿Ok? sí. Cuando tú hagas el arrastre, él se va a quedar fijo aquí, porque Ok. en el error, cuando lo hicimos al inicio, que Ujú, arrastramos, ujú. él fue moviéndose aquí. Entonces, lo que evitamos con esto es que se mueva esta posición que está acá del valor porcentual en la fórmula. Gracias, gracias. Bien, siempre. Entonces, aquí, miren, vamos a realizar un subtotal de cantidad y de comisión. Y luego vamos a hacer eh, un, lo que buscamos aquí es nosotros utilizar diferentes subtotales. Bien. Y vamos a combinarlo con funciones adicionales que se pueden complementar en cualquier momento. Nosotros podemos tener una suma de valores de la cantidad o del total o de la comisión e integrar esa sumatoria con un filtrado de datos. Y en algunos escenarios puede que el contenido o el resultado de la sumatoria, si no utilizamos la fórmula correcta, en combinación con funciones como filtrado y demás, pueda alterar el resultado de esa función de suma tradicional. Entonces eso lo queremos ver ahora en este ejercicio que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Vamos a crear aquí diferentes fórmulas que tienen un resultado muy similar a la hora de ver los datos de manera plana, así como lo estamos viendo acá, pero que cuando la combinamos con otras funciones adicionales, pueden alterar su resultado. Por ejemplo, aquí me pide calcular la sumatoria del total, me posiciono acá y voy a utilizar la función suma tradicional, que es esta que tenemos aquí arriba. ¿Ven? Entonces, en el rango de celda que vamos a utilizar es el total de cantidad, que es esta que está aquí. Para yo seleccionar todas las celdas, desde aquí hasta el próximo espacio en blanco, que es este que está aquí abajo, sin tener que hacerlo manualmente, lo hago con las combinaciones de teclas, control, shift y flecha, hacia donde yo quiera que se haga la selección. Si le hago control, shift hacia la derecha, él lo va a hacer la selección hasta donde rompa un espacio en blanco. Si le digo control, shift hacia la izquierda, lo va a hacer hasta el inicio. Bien, nuestro caso es hacia abajo. Control Shift, vamos a quitar la selección. Control Shift hacia abajo. Bien, ya aquí él hace la selección automática hasta donde hay un espacio en blanco de todos esos valores. Presiono Enter y voy a tener el total de cantidades vendidas. Luego me pide hacer el mismo ejercicio para el total de comisión. Hago ese mismo ejercicio, suma, y aquí en el cálculo de comisión. Control Shift, flecha hacia abajo. Bien, así hago mi selección. Miren aquí donde se ve la selección, desde H5 a H47. Y cuando presiono Enter, ya él automáticamente me trae ese retorno, ese valor. Vamos a poner aquí un 3% para que me dé aquí el valor que ya conozco, ya utilizo más frecuentemente. Entonces, ya aquí vemos el valor de la sumatoria tradicional. Pero vamos a utilizar otra función que se llama subtotal. Una función que se llama subtotal. Y en este caso vamos a hacerla de manera manual. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando utilizamos el asistente de funciones acá,
el asistente de funciones nos presenta los argumentos muy básicos. No nos deja como jugar un poquito más avanzado con las funciones, como que esto es como un poquito más bien básico. Entonces, para yo trabajar de esta forma manual, debo conocer lo que hablamos de la sintaxis. Bien, el tema de la sintaxis es muy importante que lo dominen. Cuando usted conoce la función, bueno, parece que yo cerré el documento. Cuando usted conoce la función y la sintaxis, entonces eso le ayuda bastante a eh, realizarla correctamente acá. Pero lo vamos a hacer en la grabación. También están los audiovisuales pregrabados, que si quieren profundizar un poquito más detenidamente, nos pueden consultar en esas nuevamente. Entonces, por ejemplo, aquí yo invoco igual subtotales. Miren aquí donde me van apareciendo las diferentes funciones. ¿Sí? Subtotales, le doy doble clic, subtotales, y aquí nosotros vamos a visualizar. Muy importante, señores. Presten atención a esta parte. Bien, cuando usted trata de insertar una función de manera manual, le va a aparecer esto. Bien, el nombre de la función, los argumentos. Los argumentos son los datos que necesita la función para hacer el cálculo. ¿Cuál separador de funciones de argumentos se utiliza? Dependiendo del idioma de su sistema, va a utilizar un separador coma o punto y coma. En mi caso está en español y aquí me aparece una coma, ¿bien? O sea que ya yo sé que para separar un argumento de otro, debo de utilizar coma. Si a usted le aparece aquí punto y coma, usted va a utilizar punto y coma. Al finalizar la función, usted va a cerrar con un paréntesis y va a presionar Enter. Bien. Otro punto importante que debe saber es que el argumento que está en negrita es el que él está esperando que usted inserte. Bien, ese argumento que él está esperando. Si cuando una vez usted inserta el primero y presiona la coma, entonces la referencia es la que se va a poner en negrito. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llevamos esto a la realidad? Aquí yo le voy a decir la función, aquí en la función subtotales tiene varias subfunciones dentro. Dentro de estas, en la clase del día de hoy vamos a utilizar la subfunción 9, que es de sumatoria, un poquito más avanzada que esta que vimos, pero un poquito más básica que la siguiente que vamos a ver, va a ser luego la función 109, que también es de suma. La idea al final es cómo comparar las diferentes funciones, cómo se van a comportar utilizando herramientas combinadas con estos datos de acá. Bien. Entonces vamos a decirle aquí que la función va a ser 9. Si se fijan todavía, eh, sigue estando en negrita la primera función. Cuando yo le doy la coma, entonces mire cómo aquí me dice la referencia 1. Entonces, esta función me pide que yo le pase un rango de celdas para él hacer el cálculo. Como yo estoy aquí calculando en base a la cantidad, debo pasarle ese rango de celda que pasé anteriormente a la cantidad. Bien, entonces, aquí yo le voy a decir Control Shift, flecha hacia abajo, y ya aquí yo tengo, miren aquí, ese rango de celdas que he seleccionado. Como nada más tengo ese rango de celda, con el paréntesis voy a cerrar y ya aquí ya yo tengo mi función. Si yo presiono Enter, debe darme un resultado. Vamos a ver. Efectivamente, me dio el mismo resultado. Bien, me dio el mismo resultado. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora con las comisiones. Igual, subtotales. Aquí en vez de darle a Enter, le doy doble clic para que me abra aquí las subfunciones. ¿Sí? Primeramente, aquí vamos a utilizar nuevamente la función 9, coma para pasar al siguiente argumento. Y aquí lo vamos a hacer el argumento en base a la columna de comisión. Bien, Shift hacia abajo, cierro mi paréntesis y aquí estamos funcionando igual. Los valores son iguales hasta este momento. ¿Dónde empiezan a variar los valores? Bien, vamos a hacer una prueba bien sencilla. Yo voy a agregar en este encabezado de acá un filtrado de datos. Vengo aquí al menú datos, agrego un filtro y le voy a decir aquí que solamente quiero que me muestre los vendedores, las ventas de Andrés. Bien, las ventas de Andrés. Vengo acá, le voy a decir, muéstrame las ventas de . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Miren la diferencia que tenemos acá. Cuando yo agregué aquí las ventas de Andrés, solamente para que me la mostrara con el filtrado, la sumatoria tradicional de la función suma que tanto utilizamos se inmutó. Ella obvió que yo filtré la información y que solamente se está mostrando en pantalla las ventas que realizó Andrés. Bien. Mientras que la función subtotal con la subfunción 9 se ajustó automáticamente al cambio que yo hice en la tabla y me está haciendo la sumatoria exacta de los valores que están siendo visualizados en pantalla en este momento. ¿Está bien? Esto me ayuda bastante a yo no tener que estar recalculando tanto manualmente, sino que si yo hago un filtrado de datos, ya yo voy a tener aquí el valor exacto de lo que se está mostrando en pantalla en ese momento. Bien. Entonces, si yo sigo, por ejemplo, adicionando aquí otros vendedores como Gustavo, se van a mostrar en pantalla y también se van a ir sumando acá. Bien, esa es la idea. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Dudas? Ok, gracias, Jamie. Vamos a continuar. Vamos a seguir con la siguiente. Permiso, profe, una preguntita. Adelante. Todo eso yo lo voy haciendo en mi hoja de cálculo de aquí de Excel. Abro mi hoja de cálculo y ahí mismo lo voy haciendo, como Exacto. se va realizando. Sí, sí, esa es la idea. Ok, perfecto. Aquí, aquí tiene disponible. Bien, si no, si por aquella razón necesita algún refresh, aunque estamos grabando la sesión, si necesita algún refresh. En la sesión yo detallo mucho más el contenido de las funciones, sintaxis y demás. Por eso ustedes ven que me tomo más tiempo, ¿bien? Si más adelante, si carece de mucho tiempo, puede utilizar aquí los audiovisuales Express, lo cual yo desarrollé para hacerlo como más rápido, el proceso de directo a lo que es la actividad práctica, ¿bien? Pero ya en el encuentro detallamos mucho más y entonces a partir de mañana va a estar aquí debajo el enlace con la grabación del encuentro de hoy. Si lo quiere un poquito más expreso, utiliza esto. Si lo quiere en detalle, entonces aquí va a estar la grabación mañana. Esa es la idea. Bien, entonces vamos a hacerlo entonces con la subfunción 109. O sea, el mismo escenario con subtotales. Doble clic. La subfunción 109, que también es de sumatoria. Coma para pasar al segundo argumento. En mi caso, que es el separador de argumento que estoy utilizando. Y para la referencia. En este caso estamos trabajando cantidad. Volvemos nuevamente a seleccionar por acá. Control Shift. Cierro mi paréntesis. Viene aquí arriba donde se va visualizando, que no tengo que obligatoriamente volver arriba a ver, sino que aquí en la barra de fórmula lo ve. Y presiono ahí. Tengo el mismo resultado, ¿bien? Vamos a hacerlo nuevamente igual, aquí debajo. Subtotales. Doble clic. 109, coma. Aquí estamos evaluando la comisión. Igual, Control Shift le echa hacia abajo. Cierro mi paréntesis. Y presiono ahí. Si se fijan aquí, tenemos los mismos valores con diferentes funciones. Una con suma, una con subtotales con la subfunción 9 y otra con subtotales con la subfunción 109. Si volvemos a hacer un cambio, vamos a ver qué pasa. Vamos a decirle aquí nuevamente, Andrés, las subfunciones trabajan a la perfección con el filtrado de los datos. Bien. Mientras que la suma tradicional no. Se queda como si no fuera con ella. Eso con el tema del filtrado. Yo lo voy a quitar. La idea era probar simplemente eso, que lo pudieran ver visualmente. Vamos aquí a integrar otras herramientas, por ejemplo. Aquí se nos pide a nosotros subtotalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión, para cada cambio en el campo vendedor. Cuando me habla de subtotalizar, me está hablando de agregar automáticamente un total que me sume las cantidades y las comisiones para cada cambio en el vendedor. O sea que el sistema automáticamente debe identificar que estos vendedores finalizan acá
me debe insertar una fila que me subtotalice las cantidades de piezas vendidas por ese vendedor y la cantidad de comisión generada por ese vendedor. Bien, eso debemos hacerlo con una función. ¿Alguien me puede indicar si lo ha hecho anteriormente sin tener que presionar aquí insertar y sumar esos valores manualmente? Es un poco complejo, ¿verdad? Porque a la hora de yo tener 50 o 100 vendedores, yo hacer ese proceso manual debe ser algo complejo. Entonces, miren, el primer paso que debemos tomar en cuenta, en este caso a ustedes yo les suministro la data ya ordenada. Bien, si se fijan aquí, las ventas de Andrés están en en este primer grupo, las de Gustavo y demás, y las de Gustavo y demás. Esto tiene una lógica, la lógica es esa, bien, que todo debe estar ordenado en base a la secuencia que yo quiero ir variando. Si tengo un Andrés aquí arriba y tengo otro Andrés luego de Gustavo aquí abajo, entonces él me va a subtotalizar arriba y subtotalizar abajo. Por eso es importante el orden previo a agregar la función. Entonces, me puedo posicionar dentro de cualquiera de esas celdas. Él automáticamente va a hacer una selección completa de todo. Y la herramienta que vamos a utilizar está en el menú Datos, en la sección de Esquema. Aquí vamos a encontrar una herramienta que se llama Subtotal. Para versiones previas a 2019, pueden encontrar aquí el subtotal aquí a la derecha. Bien. Entonces, yo aquí invoco la función subtotal, o la herramienta subtotal en este caso. Mírenlo acá. ¿Bien? Entonces, viene como él hizo la selección automática de los datos, porque yo me encontraba posicionado dentro de la tabla. Si me posiciono por acá y hago esto, entonces, miren cómo él me dice, tiene que seleccionar los datos. Bien. Entonces me posiciono acá y ya él automáticamente va a hacer un scan y va a saber el ancho de la tabla completa. Mírenlo ahí. Bien. E incluso identifica los encabezados de la tabla. Mírenlo aquí. Y yo simplemente voy a ir seleccionando en base a la instrucción. La instrucción fue, para cada cambio en la columna vendedor, cada vez que haya un cambio acá, tú vas a agregar una función que va a sumar y va a subtotalizar las cantidades y las comisiones. Entonces, cantidades y comisiones. Bien. Si yo selecciono otras celdas, él también subtotalizaría esas celdas. Luego de esto puedo cotejar, reemplazar subtotales actuales, por si existe alguno que los reemplace. El salto de página en grupos es por si se va a saltar de una página a otra, que asegurarnos de que vaya el grupo completo y no que se queden los dos Andrés en la primera página y los dos siguientes Andrés en la segunda página. Esto es opcional. Y por último, tenemos un resumen debajo de los datos. Esto viene siendo como un gran total que se va a agregar al final de la tabla. Entonces, miren cómo con este tipo de herramientas yo puedo facilitarme la vida y si tengo la necesidad de hacer esto no alterar manualmente la tabla de los datos. Cuando yo presiono aceptar acá, van a notar que va a aparecer como una especie de desglose a la izquierda de los números que representan la fila. Observen. Miren este desglose que apareció aquí. Este desglose me permite a mí yo contraer o, en este caso, expandir los diferentes grupos de vendedores. Miren aquí cómo él me adicionó la fila del total de Andrés y me sumó las columnas que yo le indiqué. Bien, para cada uno de los vendedores. Pero miren el comportamiento de la función suma tradicional. Inmediatamente yo agregué estos valores, él lo visualiza como un valor a sumar y prácticamente me duplicó la sumatoria porque no está, esa función no tiene la capacidad de identificar que aquí hay un cálculo que se está haciendo en base a la sumatoria de los mismos valores. Entonces, ¿qué hace la función suma tradicional? Que suma todo lo que esté ahí. Bien. Mientras que las dos siguientes no. Las dos siguientes se muestran específicamente lo que yo tenía en ese momento. Si yo acá cierro todo, miren cómo la subfunción 109
va mucho mejor con este tipo de herramientas, ¿bien? Que incluso la subfunción 9 que habíamos visto anteriormente. Miren cómo aquí se despliega. Si aquí yo la cierro en el nivel 2, podemos ver que todos los vendedores están aquí cerrados. Y si yo expando, por ejemplo, solamente Andrés, aquí podemos ir viendo cómo en combinación con esa función, aquí se van viendo los valores. Bien. Entonces, básicamente esto es lo que queremos lograr con esta actividad práctica, que usted pueda expandir o contraer esos valores, que esto pueda variar por acá. Punto importante, antes de subtotalizar, tenemos que ordenar la tabla por el campo donde aplicaremos el cambio para el cambio en. Esto fue lo que le dije anteriormente del tema del ordenado, previo a lo que es utilizar la herramienta subtotal. Bien, entonces vamos a ver cómo estamos de tiempo, señores. Nos quedan todavía unos 10 minutos. Vamos a avanzar. Ok, entonces vamos a ver la siguiente. En la siguiente actividad es el mismo concepto de referencia relativa y absoluta que hemos visto hasta ahora. Bien, básicamente acá ustedes le van a extraer el valor porcentual a los datos que se visualizan acá, en esta hoja de datos. Por ejemplo, si nos visualizamos o nos extrapolamos a un ambiente de calificación, que fue lo que el facilitador Fran Sánchez desarrolló en estas actividades prácticas. Básicamente, eh, esta nota representa un 30% del parcial, del semestre o del trimestre, ¿bien? Esto vendría siendo como evaluaciones parciales. Entonces, una forma fácil de yo hacer el cálculo del 30% podría ser igual a este valor por el 30%. Bien. La magia de esto vendría aquí es cuando yo hago el arrastre, el mismo concepto que vimos anteriormente, que tengo que fijar este cálculo en base a este valor porcentual que tengo acá. Pues si hago el arrastre de manera normal, me va a dar valores que no son reales, porque según yo voy arrastrando, el valor porcentual que se va multiplicando es diferente al 30% que hablamos inicialmente. Entonces, una vez fijamos el cálculo acá con los símbolos de peso y hacemos el arrastre, ya automáticamente me va a indicar aquí el valor porcentual en base a la calificación que él tenga acá. Bien. Entonces, van a hacer ese mismo para este 30% de acá, para este 30% de acá y para el 10% de acá. Así de fácil y sencillo es lo que deben hacer para esta actividad, que es prácticamente un repaso de parte de la actividad anterior. Ya para la unidad 4, les dije que esta semana se pone interesante, ¿eh? Hay mucho contenido. Es importante que no lo dejen para última hora. Ya aquí empezamos a ver lo que son las funciones lógicas y las funciones anidadas, que fue parte de lo que les mostré en el material didáctico al inicio de la clase. Básicamente, aquí nuevamente tenemos dos audiovisuales que le van a ir guiando en el paso a paso. Si no podemos concluir todas las actividades, entonces se van a auxiliar de esta parte. Y cualquier duda, entonces estamos disponibles por el grupo para asistirles. Bien. Tenemos un foro, que es el foro de la unidad 3, en el cual se les pide aportar sobre el concepto de referencias relativas, absolutas y mixtas en sus propias palabras. También con el tema de funciones lógicas y demás. Entonces, hacer sus aportes por acá. Adolfo muy activo. Excelente. Entonces, en cuanto a las asignaciones, también tenemos dos. Una y dos. Vamos a ver la primera. Bien, acá en la primera tenemos nuevamente un ambiente de calificaciones. Bien, esto del ambiente es genérico. Bien, usted puede utilizar esto en indicadores, en controles de calidad, en
esto es en un sentido general. Usted lo puede utilizar simplemente adaptándolo a su necesidad. Entonces, en este caso vamos a trabajar con notas finales y vamos a trabajar con asistencia. ¿Ven? Si se fijan aquí en las instrucciones, se va poniendo más interesante esto. Pues vamos aquí a empezar a utilizar las funciones sí. Bien, aquí me pide que en el estado 1, usando la función sí, debo conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, que me muestre el mensaje reprobado. Bien, entonces, una forma bien fácil. Aquí yo me coloco, aquí arriba siempre es bueno yo colocar el cursor en la celda que quiero que caiga el resultado. El resultado yo quiero que caiga aquí por el cálculo que voy a hacer en base a esta nota que está acá. Voy a invocar la función sí a través del asistente. Función sí, mírenla aquí. Si no me aparece porque usted no la haya utilizado, la sabe buscar por el buscador. Lo vimos la semana pasada. Eh, Entonces, aquí tenemos los argumentos. Bien, los argumentos, como bien vimos en la guía, una prueba lógica. Si esa prueba lógica es verdadera, me va a mostrar el valor que yo inserté acá. Si es falsa, me va a mostrar el valor que yo tengo acá. Según yo voy desplazándome por cada argumento, aquí debajo me va dando una breve descripción de lo que es ese argumento. Por ejemplo, una prueba lógica es un valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Si me coloco aquí, miren cómo cambia. Valor si es verdadero, se devuelve si el valor de la prueba lógica es verdadero. Valor falso, se devuelve si el valor de la prueba lógica es falso. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? La prueba lógica aquí va a ser lo que me pidió el enunciado. Si el valor de la nota final es mayor o igual a 70. Entonces, yo voy a venir acá y le voy a decir el valor de la nota final, que es este que está aquí, ¿verdad? Es mayor o igual a 70. Si yo solamente pongo mayor, no incluyo el 70. Bien, entonces por eso la importancia del igual, porque todavía si usted saca 70, usted aprobó. Pero si no le pongo el mayor, si no es 71, no aprueba. Bien, entonces eso es muy importante. Entonces aquí, si ese, miren aquí como automáticamente hace la prueba lógica y me indica que el resultado es verdadero. ¿Por qué? Porque es 93 es mayor que 70. Ahora, si yo hubiese puesto aquí 95, él identifica que 95, que 93 no es mayor que 95, ni es igual, y por eso me coloca falso la prueba lógica. Bien, entonces eso para que lo analicen y vayan ahí tomando eso. Entonces, si el resultado de la prueba lógica es verdadero, él va a colocar la palabra aprobado. De lo contrario, va a colocar reprobado. Aquí me dice el resultado de la fórmula en este escenario. Va a ser aprobado porque el valor que tengo aquí en la nota final es mayor o igual a 70. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Hay alguna duda, aclaración? ¿Vamos bien? Bueno, yo hay unas cosas que no lo he entendido 100%, pero sí me voy a poner en, en práctica como está grabado para luego ir reforzando esa parte que no entendí 100%. Excelente. Sí, esa es la idea. Bien, o sea, tienen toda esta semana para precisamente avanzar y si necesitan ayuda, estamos por el grupo de WhatsApp para apoyarles. Quiero que si tienen dudas lo externen por esa vía y así le damos más vida al grupo y se apoyan uno con otros. Bien. Entonces, Perfecto. gracias. Acá ya yo hice mi cálculo. Si yo hago el arrastrado acá y arrastro hasta aquí, me va a dar el resultado correcto. Bien, pues ella va a seguir analizando con la referencia relativa que hablamos ya inicialmente, cuál es la función, y va a continuar haciendo el cálculo en base a los siguientes valores. En este caso me dio reprobado, ¿por qué? Porque el valor que tengo aquí es menor de 70. Y puedo también darle el doble clic para que él siga replicando ese concepto hasta abajo. Bien. Pero ¿qué sucede?
tenemos otras condiciones. Por ejemplo, la condición 2 me pide a mí hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que muestre un mensaje que diga reprobado. Si se fijan aquí, ese conector I me está realizando dos funciones de cálculo, uno que evalúe el valor mayor o igual y otro que evalúe la asistencia mayor o igual a 20. Para esto, dentro de lo que es la función sí, yo voy a tener que invocar una función de prueba lógica, que es la función de prueba lógica I, de la cual hablábamos en el manual. Está en el manual, ¿bien? Vamos a ponerle en práctica acá. Por ejemplo, yo voy a invocar, en este caso, no voy a invocar el asistente, porque el asistente, como le indiqué anteriormente, es bien básico. Solamente aquí nos muestra los conceptos básicos de esa prueba, de esa función sí, si yo la voy a utilizar en la manera tradicional. Como ya vamos avanzando, vamos a evaluar dos condiciones en vez de una, la vamos a hacer manual. Igual, función sí, doble clic, me pide prueba lógica, valor si es verdadero y valor si es falso, ¿verdad? En la prueba lógica, como yo sé que la prueba lógica solamente me va a evaluar un valor, este valor si es verdadero o si es falso, no me permite evaluar más de uno. En esta prueba lógica yo voy a invocar una función que se llama i. La función i me permite a mí hacerle pruebas lógicas a hasta 255 valores dentro de una misma función. Bien. Lo malo de esa función i es que para que el valor sea verdadero, todas las pruebas lógicas que yo agregue tienen que ser el resultado verdadero. Por ejemplo, por ejemplo, aquí yo voy a invocar la función i, mírenla aquí donde me aparece, le doy doble clic y entonces esa nueva función i me va a pedir sus argumentos que una vez se desarrollen esos argumentos, se le va a pasar a la prueba lógica de la función sí, ese resultado. Bien, ¿cuáles son los argumentos? Aquí me dice valor lógico 1, por ejemplo. Este valor que está acá es mayor o igual a 70. Para pasar al valor lógico 2, me pide una coma. Mire, coma. La asistencia es mayor o igual a 20. Lo que les dije anteriormente es que para que el resultado que I le va a pasar a la prueba lógica de sí sea verdadero, tienen que estas dos pruebas lógicas ser verdaderas ambas. Si yo tengo la nota final por encima de 70, pero la nota está por debajo, entonces me va a dar un resultado falso. ¿Por qué? Porque el conector I quiere decir que la nota final sea mayor o igual a 70 y a la vez la asistencia sea mayor o igual a 20. Bien. Más adelante vamos a utilizar en la condición 3 o una o la otra. Bien. Entonces, cuando yo cierro el paréntesis aquí de la función i, que es lo que sigue acá, adelante, Jamie. Jamie está Disculpe, activa, me gusta. la asistencia no tiene que ser mayor a 30. Bueno, en las instrucciones creo que vi 20. Vamos a ver. Bueno, que si salgo, vamos a copiarla entonces, para así no tener que hacerla nuevamente entera. Eh, no, aquí me dice mayor o igual a 20. Porque me estaba guiando de la tabla y dice 30. ¿Cuál tabla? Ah, ok, ok, en base a esta, ok, entiendo. No, 30 puntos aquí vendría siendo como el máximo, pero no es relevante en este escenario. Bien, en el escenario del cálculo nos llevamos de aquí, de la instrucción.
Entonces nos quedamos acá. Mayor o igual a ver, sí, mayor o igual a 70. Y J13 mayor o igual a 20. Bien, vamos a cerrar el paréntesis. Miren aquí entonces como él, cuando yo antes de cerrar el paréntesis, miren aquí cómo está aquí en la prueba lógica, en la I, en la prueba lógica 2. Bien, cuando le agrego el paréntesis, miren cómo él me devuelve a la prueba lógica de la función sí. O sea, que el resultado de la función I, él se lo va a devolver a la prueba lógica de la función sí. Bien. Entonces, cuando yo presione coma, acá voy a insertar el valor si es verdadero y el valor si es falso. Coma. Si es verdadero, entonces, entre comillas doble, como lo estoy escribiendo manualmente, las comillas dobles indican que es una cadena de caracteres, un texto, lo que yo quiero agregar aquí, y no un cálculo, ni una celda, ni nada de eso, sino que quiero que se muestre tal cual como un texto. Aprobado. Cierro mi cadena de caracteres con otra comilla doble. Y voy a pasar al valor si es falso con la coma. Shift 2 para la comilla. Reprobado. Cierro mi comilla. Y tantos paréntesis abren, tantos paréntesis tienen que cerrar. Aquí solamente cerro uno. Y aquí al final cerramos el siguiente. Bien. Esta sería la función en mi caso. Si usted tiene un separador de argumento como punto y coma, debe usar eso si su sistema está en inglés. Presiono Enter y aquí tengo aprobado. Si arrastro, me doy cuenta que esta sigue estando aprobado porque este es mayor de 70 y este es mayor de 20. Este está reprobado porque aunque este es mayor de 70, este no es mayor que 20. Este que está aquí es reprobado porque ninguno de los dos cumplen. Los demás son aprobados hasta acá. Este es reprobado. Ninguno de los dos cumple tampoco. Este que está aquí, miren qué interesante. La calificación está por debajo de 70 y aunque la asistencia está por encima de 20, sigue estando reprobado. Porque el conector I quiere decir que ambas condiciones deben cumplirse para que sea aprobado. Bien, esa es la idea. Entonces, habiendo realizado esta, la siguiente instrucción básicamente va a ser lo mismo, pero utilizando el conector y la función O, que es básicamente o una o la otra. Bien, hacer una función condicional donde se muestre el mensaje aprobado si la nota es mayor o igual a 70 o que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que diga reprobado. En este escenario yo voy a hacer un copy-paste. Copio esta función que acabo de hacer desde la primera celda acá y la voy a pegar en escape acá, en esta. Bien. Y aquí, en vez de agregar el conector I, voy a agregar, elimino S y agrego el conector O. Bien. Ahí está. Presiono Enter. Tengo el resultado. Vamos a arrastrar. Y aquí vamos a ver la diferencia. Miren la diferencia aquí donde ya se empieza a notar. Bien. Cuando es el conector O, diferente a este que deben darse ambos escenarios, con el hecho de que la nota final o la asistencia cumplan, ya él automáticamente lo coloca como aprobado. Bien. Si se fijan aquí, sigue estando reprobado. Vamos a buscar otro que esté aprobado. Por ejemplo, este caso de acá. Si se fijan, la nota final está por debajo de 70, pero la asistencia está por encima de 20. Por eso aquí se ve aprobado. ¿No ve? O uno o el otro que cumpla con la condición, él le da el voto de confianza. Bien. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Todo en orden. Jamie, Orsini, Frank, excelente. Hay algunos que lo veo como un poquito rezagado. Vamos a participar, ¿eh? Esto es importante para que ustedes vayan desarrollando el conocimiento. Entonces, vamos a poner lo más interesante ahora, ¿bien?
mucho más interesante. Bien, entonces vamos a llevar esto a otro nivel ahora. ¿Cómo lo hacemos? Miren, en las instrucciones, aquí les pide el cuarto punto. El cuarto punto tiene un índice. Vamos a hacer un índice en el que va a mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. La letra B si la nota final es mayor o igual a 80. La letra C si la nota final es mayor a 70. Y la letra D si la nota final es mayor o igual a 60. Esto es lo que se llama, aquí vamos a utilizar lo que son las funciones anidadas. Y vamos a utilizar varios niveles de profundidad para lograr tener tantas pruebas lógicas sean necesarias para nosotros calcular esto. Inicialmente, aquí me gusta siempre trabajar con una función bien básica, que haga esa primer y que sea funcional. Bien, para ello yo invoco aquí una función sí, bien básica, función sí, y le digo, bueno, mira, si ese valor que está ahí, hago el primero, si ese valor que está ahí es mayor o igual a 90, es una forma, es un método que yo he desarrollado fácil para crear ese tema de las eh, funciones anidadas. Si es, por ejemplo, mayor o igual a 90, me vas a colocar una letra A. Bien. De lo contrario, que coloques la letra B. Aquí está. Eso bien básico, como el asistente solamente me muestra, me permite una prueba lógica. Entonces, yo aquí hago una prueba lógica funcional. Cuando yo le digo aceptar, ya yo veo que funciona. Si arrastro el contenido, también veo que funciona. Pero lo malo de esto es que, por ejemplo, mira aquí, él sacó 58 y me sigue dando B. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo dos valores, mayor o igual a 90, A. Y de ahí hacia abajo, 80, 70, 60, B. Pero eso no era lo que yo quería, ¿verdad? O lo que me está pidiendo. Pero sí lo que yo quería. Yo quería tener una función que trabaje, que me dé un resultado. Porque ya yo con esto puedo desarrollar lo que yo necesito. Bien, yo la voy a copiar y voy a abrir un bloc de notas o un documento de Word en donde yo voy a desarrollar mi función. ¿Por qué? Porque Excel le gusta mucho cuando te equivocas en el desarrollo de una función manualmente. Excel sufre con borrártela y a veces tiene que empezar desde cero. Entonces, ¿qué yo hago? Yo hago mi función aquí. Si hay que hacer algún ajuste, la copio de aquí a Excel. Cuando él me la borre allá, yo vuelvo aquí y hago el ajuste y vuelvo y la coloco. Bien. Entonces, aquí yo voy a trabajar en base a la lectura que yo voy a ir haciendo. Y voy a ir insertando los valores en la función y luego la llevo allá para ver cómo funciona. Por ejemplo, me dice, en índice vas a mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. Aquí yo hago la pregunta, ¿es mayor o igual a 90? Sí. Si es así, coloca muestra la letra A. Pero recuerden que en el concepto de las funciones anidadas, yo en el resultado de falso es donde invoco la siguiente función. La siguiente función yo la invoco desde sí hasta acá. Por eso voy a copiar esto completo, porque es lo que yo voy a pegar en este espacio de si fuese falso, en vez de mostrar B, yo voy a volver a invocar la función. Si se fijan, cuando yo la pegué, él abrió aquí, porque era lo mismo, ¿verdad? Y cerró dos veces acá. Según tantas veces yo vaya abriendo, él va a ir cerrando porque va a ir pegando la misma función, sin el símbolo de igual, de adelante, el de adelante, ¿bien? Sin eso. Entonces, aquí voy a hacer el siguiente. Por ejemplo, aquí yo evalué de 90 al infinito, hacia arriba. Entonces, ahora yo voy a abrir aquí de 80 mayor o igual a 80. Bien, mayor o igual a 80. O sea que aquí yo voy a evaluar entre 80 y 89, porque si no fue este, quiere decir que no es ni 90, ni 91, ni 92. Ahora yo quiero que tú lo hagas de 90, digo de 80 a 89. Mayor o igual a 89. Si es así, mírenlo aquí. Si B, si la nota final es mayor o igual a 80. Si es mayor o igual a 80, tú vas a poner aquí la letra B. Seguimos acá. Va a colocar la letra C si la nota final es mayor o igual a 70. Coloca aquí, mayor o igual a 70. Si es así,
El primer argumento si es positivo, si es verdadero, que coloque la letra C. Seguimos. D, si la nota final es mayor o igual a 60. Mayor o igual a 60. La letra D. Y de lo contrario, ya aquí terminamos, de lo contrario que muestre F. Ya aquí yo no tengo la necesidad de agregar otra vez la función, porque aquí tengo si es falso. O sea, si nada de lo que está para arriba es verdadero, entonces quiere decir que el valor está por debajo de 60 y por ende va a ser F. Validamos, abrimos 1, 2, 3 y 4 paréntesis. Cerramos 1, 2, 3 y 4 paréntesis. Selecciono mi función. La voy a llevar a Excel. Cambio aquí este valor. Presiono Enter. Y aquí tengo la letra A, que es lo que aplica aquí. Si hago doble clic, aquí puedo ir viendo, por ejemplo, si está entre 80 y 89, me muestra B. Si está por debajo de 60, me muestra F. Si está entre 70 y 79, me muestra C. Y así, si está entre 60 y 69, me muestra D. Bien. De esta forma yo puedo crear diferentes niveles de prueba lógica que me ayuden a mí a analizar una cantidad de escenarios que no solamente sea uno solo, si es verdadero o si es falso. Bien. Entonces, esa es la idea con esta actividad práctica. Bien, esta es la más compleja de todas, las de esta semana. Por ende, eh, les recomiendo ver el audiovisual nuevamente y también hacerlo un poco de tiempo. Bien, no hacerlo bien rápido porque quizás se le va a complicar un poquito. Entonces, eso por ese lado. Antes de cerrar, porque ya se nos ha ido un poquito el tiempo, vamos brevemente, aunque sea por encimita, a visualizar el tema de la última unidad, eh, que es esta, la asignación 2 de la unidad 3, que es mucho más fácil que la anterior. Bien, básicamente aquí lo que van a utilizar son estas funciones, utilizando el asistente tradicional, este que está acá, para determinar la cantidad de AFP que tienen esta tabla. Cada una de estas que están acá, lo pueden seleccionar aquí, sumar la cantidad de aportación y sacar un promedio de esa aportación. Bien. Estas son las funciones que van a ejecutar y van a utilizar como argumento acá, ejecutando esa función, el argumento que se anda buscando y los datos de la tabla. Va a reflejar aquí el resultado. Para lograr esto de una forma más fácil, les recomiendo en la guía visualizar este audiovisual para el video de contar sí, sumar sí, promedio sí. Igual, si entienden que lo que vimos anteriormente, del sí, anidado y demás, aquí este también les ayudará de una manera bien expresa. Bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto, nos extendimos un poquito, unos 15 minutos, les pido disculpas por eso, pero entiendo que era necesario. Vamos a avanzar con las entregas, cualquier duda que surja estamos por acá para apoyarles. Y nada, señores, les veo el próximo martes. Pasen buenas noches. Bye bye. Ok, igual, profe. Ay, profe. Gracias, gracias. Buenas noches a todos.